Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Con gozo entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Y de su monte santo respondió. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Y de su monte santo respondió. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y en mi gloria. Desde Sion enviará un libertador. Desde Sion enviará un libertador. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, pueblo mío, regocíjate en Jehová, aleluya. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, pueblo mío, regocíjate en Jehová. Desde Sion enviará un libertador. Aleluya, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Nos alegramos, mi Señor, en tu casa.
el conocimiento, la ciencia y la inteligencia y el poder de Jehová. Tú que derramas, Señor, el Espíritu de santidad, porque tú dices, sé santos porque yo soy santo. Señor, danos la gracia para ser santos como tú eres santo, Señor. Y aviva tu obra en nosotros, Señor, hoy como nunca antes, Señor. Estamos esperando ese avivamiento, Señor, como aquellos 120 en el aposento alto, que perseveraron y permanecieron, Señor. Así, Señor, danos la gracia, danos tu sabiduría, Señor, y tu entendimiento para perseverar y permanecer en este tiempo, Señor. Danos la gracia del Santo de Israel, Señor, hoy, por favor. Que tengas una fe con la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Oye, hijo mío, tu santidad hará que tu testimonio sea fiel y verdadero, y otros puedan acercarse al Redentor y obtener la salvación de sus almas. Te sentaste junto al pozo, porque era necesario pasar por Samaria, y dijiste a esa mujer samaritana: dame de beber. Pero también le dijiste: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque cualquiera que bebiere de esta agua que tú me das, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida que salte para vida eterna. Más por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Señor, queremos ser fructíferos. Humilla, te ruego, humilla, penina en nosotros. Humilla la carne, Señor. Haznos fructíferos por tu Espíritu Santo. Haznos fructíferos, Señor. Es menester vivir por tu Espíritu Santo. Porque es necesario que deis a luz
estés. Danos la gracia de vivir en tus caminos. Vuelve tu rostro, Señor. Hazlo resplandecer sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor. Oh
Señor, como tantas veces es indiscutible que tu presencia está en medio de nosotros. Oh Señor, aquí tengo una gran cantidad de cosas que creo que han venido de tu corazón, pero solo tú sabes lo que tu pueblo necesita en esta mañana, Señor. Yo te ruego que hables al corazón de tu pueblo, Señor, conforme a la gran necesidad y urgencia de esta hora. Danos tus palabras, Señor, tus palabras necesitamos oír. Tus palabras necesitamos, Señor. Extiende tu misericordia en esta mañana. Dinos no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos, Señor. Solo para no perder el hilo de lo que el Espíritu Santo nos ha hablado desde que empezó el tiempo de la oración del pastor, retomemos Éxodo 3 y solo veamos el versículo siguiente donde terminó nuestro pastor. Y ahora lo entenderemos más claramente. En Éxodo 3 leíamos, y era la palabra del Señor, hasta el versículo 5, y en el versículo 3:6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el 15 dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres,
el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál será el nombre que por toda la eternidad será recordado? Porque Dios mismo lo dice, que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Últimamente he estado meditando mucho en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en el exterminio, el holocausto nazi, y realmente es como hasta difícil uno creer que esas cosas pasaron. Realmente es tan espantoso, tan terrible, no alcanzamos ni a imaginar lo que experimentaron los judíos y muchos más, no solo judíos, muchos más, pero el pueblo en especial. El ataque principal estaba dirigido hacia los judíos, el pueblo de Dios, y solo veía que eso era como una pequeña expresión del infierno aquí en la tierra, y es solo una pequeña, porque el infierno realmente es mucho, mucho, mucho más espantoso que aún las cosas tan terribles que acontecieron en ese tiempo. Pero eso que aconteció permitió manifestar los corazones de los hombres, porque en medio de tanta tragedia hubo mucha indiferencia. Eso expuso lo peor del hombre, lo más bajo del hombre. Gente culta y refinada guardó silencio, y hasta la misma iglesia en buena parte cayó. Pero también en medio de ese episodio tan triste surgieron unas historias tan preciosas de hombres y mujeres que arriesgaron su vida y hasta dieron su vida por tratar de salvar a algunos. Y hubo gente muy culta que por temor o por ambición se hizo cómplice de esa barbarie, pero hubo gente de mala reputación que al final manifestaron una compasión increíble. Y para balancear esto, también hubo gente culta que no fue indiferente, y también hubo gente del vulgo que siguió indiferente. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Es la pregunta. Y hermanos, hay algo allá adentro en el corazón que es manifestado en medio de la adversidad, algo que es misterioso, algo que es muy difícil de explicar, y yo no tengo todo el entendimiento de ello. Pero una cosa podemos decir, y es que Dios solamente ve dos tipos de personas. Dios solamente ve dos tipos de hombres, y esos dos tipos de hombres no son los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. No, Él solamente ve dos hombres. Y hay unos hombres que, a pesar de estar viviendo en el pecado, a pesar de estar viviendo en medio de cadenas, ellos están anhelando ser cambiados, ellos están anhelando una vida diferente y no pueden salir de ahí, pero no están contentos. En su corazón hay un clamor, aunque sea en medio de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad y de tantas aberraciones que hay en este mundo, pero ellos no quieren seguir iguales, ellos anhelan y desean un cambio. Y el Señor a esas personas las llama ovejas, aunque hoy no estén aquí en la iglesia, aunque hoy no estén congregándose, pero son ovejas perdidas que llegarán a los pies del Señor en la gran visitación que viene muy pronto, que anhelamos, que necesitamos. Pero también hay otro tipo de hombre que también está viviendo en el pecado, que también está viviendo en todas estas cosas, pero ellos están indiferentes, ellos no están incómodos con su manera de vivir, ellos están disfrutando esa manera de vivir, y no solo la disfrutan, no les importa, no ven nada malo en su manera de vivir y quieren seguir deleitándose en los placeres del pecado. Esos son los dos corazones que ve Dios. Esos son los dos tipos de hombres que ve Dios. Y eso nos debe hacer reflexionar y meditar mucho, hermanos,
porque sin importar lo que veamos por fuera, el título que le demos a las personas por lo exterior, al final lo único que importa es la respuesta del corazón humano al llamado de Dios. Sin importar que afuera algunos sean intelectuales o analfabetas, ricos o pobres, negros o blancos, todas esas etiquetas que nosotros le ponemos a las personas exteriormente, no importa, porque adentro, sin excepción, hasta el pobre indigente más miserable y el hombre más rico sobre la tierra, todos sin excepción, de aquí afuera hacia adentro, somos igual de necesitados de Dios. Todos estamos en la misma condición delante del Señor. Oh, hermanos, pero no hay términos medios, solo dos tipos de personas: unos que responden y otros que no responden. Pero el llamado de Dios está disponible para todos. Quiero invitarlos a que vayamos a Génesis 32. Génesis 32, y el título de este mensaje es Jacob, el camino para ser transformados. Porque Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque lo mismo que yo hice en esos hombres lo puedo hacer contigo, Moisés. Y efectivamente lo hizo en Moisés. El mismo patrón Moisés lo experimentó, y al final él terminó bien la carrera. Muchos dicen que Moisés no entró, y dicen: él no entró. Moisés hoy está en un lugar de gloria por toda la eternidad, y muchos de los que entraron hoy no están. Entonces Dios llama las cosas de una manera, o ve las cosas de una manera muy diferente a como nosotros las vemos, y sería mejor alinearnos en esta mañana, en este tiempo, al pensamiento de Dios, cómo llama a Dios las cosas realmente. Génesis 32 dice: y se levantó aquella noche y tomó 32:22, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabó. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Hay que entender que esta lucha, esta batalla de lo que vamos a mirar, este proceso de transformación, ya ahí no te va a poder ayudar tu esposa, ni tus hijos, ni siquiera nuestros pastores. Esto es algo entre tú y el Señor. Tenemos que estar a solas con Él. Es una batalla que cada uno de nosotros tendrá que experimentar, luchar, pelear, y ojalá que por la gracia de Dios vencer, pero eso va a ser a solas con Dios. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Solo para adelantarle, porque se me puede escapar, pero ahorita lo veía, lo tengo aquí en mis notas, pero lo vi de una manera clara. Lo que anhelaba Jacob era la bendición. Pero ¿cuál era la bendición que anhelaba? La misma bendición que recibió Abraham, tengámoslo presente. Y cuando él decía bendíceme, no tenía que ver ni con riquezas, él ya era rico. No tenía que ver ni con familias, creo que tenía una familia muy, muy fructífera. Entonces vemos que la bendición es algo más que solo riquezas. Y él aquí lo que anhela es la bendición. No te dejaré si no me bendices. Y en esta mañana ojalá el Señor pueda mostrarnos cuál es esa bendición que deberíamos anhelar y que está disponible para el pueblo de Dios. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Bueno, esta historia que la mayoría de nosotros aquí conocemos, vamos a partir de algo. Debemos entender que el Antiguo Testamento es una sombra ¿de quién? Del Nuevo.
y que todo lo que vemos en el Antiguo es una sombra para nosotros entender cuál es qué es lo verdadero, qué es lo real. En lo natural es una parábola. El mismo profeta Oseas, y en el contexto hablando de Jacob, nos dice que el Señor ha hablado por medio de los profetas, por medio de parábolas. O sea que la vida de Jacob es una parábola de la cual nosotros podemos aprender, y hay lecciones que nos muestran a nuestra vida, y si logramos captarla vamos a entender que el proceso, lo que experimentó Jacob, será el proceso que experimentarán todos los hijos de Dios, que empezaremos como empezó Jacob hasta llegar a la plenitud de manifestar la gloria del Hijo de Dios en esta tierra. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quién hizo cosas más malas, Jacob o Esaú? La tendencia natural siempre es todos automáticamente Jacob. ¿Por qué lo decimos? Porque por el significado de su nombre. Pero yo solo les pido que ustedes lo estudien minuciosamente. Yo solamente voy a pasar acá rápidamente porque tendríamos que ver y leer muchas escrituras, y vamos a solo les voy a hacer el comentario. Jacob significa, el que toma por el talón, significa suplantador, ¿sí? Es, sí, engañador, torcido, realmente. Entonces por eso siempre automáticamente cuando pensamos en Jacob, eso, Jacob, porque, ¿saben por qué? Yo lo digo pues, por lo que he visto. Porque nosotros juzgamos a Jacob a la luz de nuestras propias obras. Siempre que hacemos algo malo, es que como somos un Jacob, claro, engañadores, mentirosos, porque somos terribles, ¿no? Y entonces Jacob es nuestro patrón. Pero no sé si me estoy haciendo entender, pero espero que me haga entender. Pero resulta que al estudiar y mirar yo la vida de Jacob, íbamos a mirar algunas cositas, me di cuenta que realmente Jacob no era un mal hombre, humanamente hablando. La raíz de la palabra Jacob es Jacob. Hace unos domingos atrás el pastor nos hablaba de él, que es la misma palabra que aparece en Jeremías 17:9, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, lo más engañoso que hay es que nuestro corazón, eso es Jacob. Vamos a entenderlo un poco más en esta mañana. Pero entonces, ¿por qué pensamos en Jacob? Siempre que pensamos en Jacob pensamos en alguien tramposo, en alguien engañador. Pero yo, sin ser abogado, yo creo que lo podría hacer mejor hermano Julián. Quiero en esta mañana hacer una pequeña limpieza del buen nombre de Jacob. Vamos a mirar algunos detalles rápidos. La escritura nos dice en Génesis 25, yo solo les voy a narrar, pero pueden ir a Génesis 25, y dice que cuando ellos estaban en el vientre de su madre, luchaban dentro de ella. El Señor le dio una palabra a Rebeca diciendo que el mayor servirá al menor, y dice que el niño salió trabada su mano al calcañar de Esaú. Entonces, los hijos luchaban dentro del vientre, no solo Jacob, dice que los dos ¿qué? Luchaban. Dice que el mayor servirá al menor, pero eso no fue algo de lo cual presumía Jacob, ni Jacob mismo lo dijo. ¿Eso lo dijo quién? Dios mismo fue el que dijo que el mayor iba a servir al menor. Y al salir su mano trabada al calcañar, no le quitó tampoco la primogenitura en lo natural a su hermano, porque hubiera sido, lo cogió, lo jaló y salió el primero, pero finalmente salió primero Esaú. Son solo detalles, pues tal vez pequeños, pero en Génesis 25:27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Yo qué sorpresa me llevé estudiando esta palabra quieto, que hasta se la compartía a la familia y ellos hasta como escépticos, pero no puede ser esa palabra quieto, varón quieto. Es la palabra en el hebreo tan, que significa completo, y es una persona moralmente pía, alguien íntegro. ¿Cómo así?
varón quieto. Y bueno, para que no tengan dudas, si ustedes lo pueden corroborar, es la misma palabra que se utiliza para describir a Job 3 veces, y dice que Job era un hombre perfecto y recto, que era un varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Es la misma palabra ahí, integridad. O sea, que qué tipo de hombre era Jacob. O sea, yo ¿cómo? Pero en la parte humana él no era un hombre tan malo como nosotros hemos querido pensar. Qué hombre tan terrible. Dice que Jacob era hombre de casa, le gustaba estar quieto en el hogar, o sea, él era, por decirlo así, alguien casero, y de pronto Esaú era más bien más callejero, le gustaba más estar afuera en el campo, ¿no? Dice ahí en el 28 que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob, y aquí recibimos una pequeña lección. O sea, como padres no deberíamos tener preferencias con los hijos, porque siempre que nosotros tenemos un hijo preferido, lo que estamos haciéndole es un daño a ese hijo y a los demás hijos también, porque eso genera contiendas entre todos. Pero ¿por qué este sí y este no? O sea, como padres deberíamos tratar a todos nuestros hijos por igual. Yo se los digo a mis hijos: hijos, yo los amo a ustedes por igual, y creo que hasta donde me dé el entendimiento daría mi vida por cualquiera de ustedes 3 si me tocara hacerlo, por igual. Por igual. Unos tienen ciertas virtudes, otros tienen otras debilidades, pero mi amor por ellos es igual. Y así como padres, nosotros no debemos tener hijos preferidos, porque les estamos haciendo un gran daño es a los hijos. En Génesis 25, en el pasaje también tan conocido, dice que Jacob preparó un potaje, ¿sí? Preparó ahí una sopita, unos frijolitos, unas lentejas, preparó una comidita, una sopa, y dice que llegó Esaú cansado y con mucha hambre, y dame ese potaje, dame esa comida, y él le dijo: te la doy si me vendes tu primogenitura. Y entonces Esaú, pues, ¿qué más me da? Al fin y al cabo me voy a morir. Pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No, dámelo, sí, toma la primogenitura. Y dice que así menospreció Esaú la primogenitura. Quizás podríamos tildar a Jacob de oportunista. Yo lo veo que él simplemente sí vio una oportunidad, pero él no obligó, no estafó. Él simplemente le hizo una propuesta, como un buen comerciante, le hizo una propuesta ahí a un cliente muy potencial, y ya él fue el que tomó la decisión, no fue Jacob. Jacob no lo obligó. Y la escritura termina diciendo que así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, aún en esta escena tampoco, porque siempre, ay, qué tan engañador, por lo que el mismo, de hecho el que dice que me ha suplantado 2 veces es el mismo Esaú el que dice esas palabras, pero realmente él mismo fue el que lo hizo voluntariamente. Ahora, en el capítulo 27 vemos el engaño. Esta sí es la parte donde Jacob abiertamente muestra, y es muy importante esa escena, que engañó a su padre. Pero si nos ponemos a estudiar, nos damos cuenta que la idea no fue de Jacob. La autora intelectual y hasta material, porque fue la que le preparó todo y le trajo. No, hijo, imagínese, el mismo Jacob dice: no, pero mami, ¿y qué tal que en vez de bendición tenga una maldición donde mi papá me reconozca? Y no, la maldición sea sobre mí, tú solamente haz lo que yo te mando. Hermanos, hasta ahora no hay justificación. Jacob, pues también él podía decir: no, mamá, no vamos a hacer eso. Pero vemos que era el consentido, era el preferido de la mamá. Y hermanos, a esta altura Jacob no era un muchachito, ni un niño, ni un joven. Jacob tenía 77 años, para los que no lo sabían. Un muchachito de 77 años, pero obediente. O sea, en 77 años él había sido obediente a su madre y a su padre. Lo veremos que lo dice adelante. Pero entonces de aquí sacamos una lección importante. Esto no justifica a Jacob, él lo cometió,
Pero ¿cuál es el límite a la sujeción de la autoridad? Nosotros debemos someternos a la autoridad, debemos sujetarnos a la autoridad, pero siempre hay un límite. ¿Cuál es el límite? Como hijos, como esposas, como trabajadores, como miembros aún de una congregación, nosotros debemos someternos a las autoridades, pero es una sujeción ciega, así. No, tienes que engañar, tienes que mentir, tienes que hacer esto. Ese es el tipo de sujeción. No, la sujeción es, como le dice a las mujeres, en todo lo que es agradable a Dios. Entonces, si alguna autoridad en cualquiera de las esferas que nos movemos nos está pidiendo que hagamos algo que va en contra del camino de Dios, nosotros no deberíamos someternos a eso, porque ahí sí es necesario agradar a Dios y no a los hombres, obedecer a Dios y no a los hombres. Pero en todo lo demás debemos someternos, hermanos, a la autoridad, porque eso le agrada a Dios. Amén. Más adelante vemos que el mismo Isaac le dice: bueno, vete de acá, no vas a casarte con ninguna mujer de este lugar, Eteas, no, vete a la casa de tío Labán, le dicen el papá y la mamá. Y dice la escritura que Jacob obedeció a su padre y a su madre. O sea, ¿qué carácter tenía Jacob, hermanos? Era obediente a sus padres, hermanos. Eso, entonces, estamos viendo la evidencia escritural, ¿no? Ahora, en esa escena, hermanos, es tan importante algo. Estamos ahí en Génesis 27, 18 dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y en Génesis 27, 24 ahí dice: y dijo: ¿eres tú mi hijo? Y Jacob respondió: yo soy. Vamos a mirar esto porque aquí hay una joya tan preciosa, hermanos, porque es una parábola, ¿no? Es una parábola de la cual podemos extraer verdades espirituales para nosotros hoy. Y aquí hay un cuadro tan revelador, una figura tan hermosa de cómo podemos acercarnos al Señor desde el mismo momento que alguien recibe a Cristo en su corazón, porque Cristo es el primogénito. Sí, es el primogénito de la creación. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es las primicias. Entonces, ¿quién es el primogénito? Cristo Jesús. Y nosotros, Jacob, vamos a ver que representa la naturaleza humana. Una naturaleza, como lo leímos en Jeremías, engañadora. Es la naturaleza caída. Pero ¿cómo, sacando enseñanzas aquí, hoy nosotros podemos acercarnos al Padre, traerle de comer, darle de beber y darle besos con nuestra boca? ¿Y saben por qué el Señor recibe esa ofrenda? Porque dice que Isaac olió los vestidos, las vestiduras del primogénito, porque el primogénito tenía un vestido especial y tenía un perfume especial. Y dice que él, al oler las vestiduras del primogénito, lo bendijo. Y hoy, hermanos, hoy es igual. Nosotros podemos llegar ante el Señor, y si hemos sido cubiertos con la sangre del Cordero, a pesar de lo que somos, ¿saben a quién ve el Padre? Al primogénito. Él ve al primogénito y por eso nos bendice. Esto, hablando teológicamente, se llama la justificación. ¿Qué es justificación? Que sencillamente alguien pagó la deuda nuestra y esa justicia nos fue imputada a nosotros. Esa justicia nos fue puesta a nosotros, no por nosotros, sino por causa de aquel que pagó el precio. Hemos sido justificados. Si una persona así hace un segundo fuera el criminal más grande, la persona más terrible, si recibe a Cristo Jesús desde ese segundo, es acepto delante del Padre, porque el Señor ve las vestiduras de su Hijo precioso y lo bendice y lo recibe. Entonces me parece tan hermoso ese cuadro ahí. No sé si a ustedes no les parece bello y hermoso, pero ese no es el fin. Hay una meta más gloriosa. Aquí vamos a ver cómo empezamos. Sí, se empieza de esta manera, pero la meta no es que a toda hora nosotros
estemos siendo justificados, y eso aplica, sí, para siempre, su sacrificio es eterno. Vamos a ver que hay una meta más gloriosa que solo ser justificados. El Señor quiere que seamos justos. Aquí Jacob, sí, yo soy tu primogénito, y por las vestiduras de él fue bendecido. Pero el Señor quiere hacer algo que no sea solo aquí afuera, tiene que ser ¿dónde? Adentro, en nuestro corazón. En Génesis 28, después de que él obedece a sus padres, vemos que el Señor se revela a Jacob. El Señor se revela a Jacob y le dice algo tan hermoso en el 28:15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oh, qué palabras tan preciosas y hermosas, que el Señor nos ha prometido como hijos, que Él no nos va a dejar. Esa palabra fue para Jacob, esa palabra ha sido para mí, yo la he recibido también personalmente, pero creo que es la palabra para todos aquellos que llevan el nombre de Jacob, para el pueblo de Israel. El Señor, esa era la esperanza que tenía el mismo David hasta el último momento. Yo sé que el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Yo sé que Él lo hará, será su obra eternamente, la gloria va a ser para Él, pero yo lo creo. Yo lo creo, porque no va a depender de mí, depende de Él y su misericordia. Pero hay algo en nuestro corazón que causa que el Señor derrame gracia. Hasta este momento Jacob solo ha conocido el Dios de sus padres. Ha escuchado las historias de lo que Dios hizo con Abraham, de lo que Dios hizo con Isaac, pero hasta ese momento es solo el Dios de sus padres. A partir de este momento ya Jacob empieza a tener un encuentro con Dios, y ahora él empieza a cultivar una relación con Dios. Todavía no lo conoce, va a empezar ¿qué? A conocerlo de una manera personal. Y cada uno de nosotros aquí, quizás muchos aquí conocen o conocemos al Dios de nuestros padres, pero el anhelo del Señor es que nosotros lo conozcamos también de manera personal. Y aquí empezó esa caminata espiritual y personal de Jacob con Dios, que Dios le habla y él todavía que muestra que no conoce. Si tú me das pan, si tú me das vestido, si tú me bendices, entonces tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. 400 años antes de la ley, valga el paréntesis, diezmos son una expresión de fe, no de la ley. Abraham diezmó, Isaac lo tuvo que haber hecho como buen hijo de Abraham, y Jacob lo hacía. Los diezmos no son por la ley, los diezmos lo hacen los hombres de fe, diezmos y ofrendas. Entonces, aquí, ahora, otra faceta de la vida de Jacob en la esfera como trabajador, en su área laboral. ¿Cómo era Jacob? El hombre aquel que hemos tenido, que espero en esta mañana valga el pago que me hicieron por esta defensa. ¿Cómo era él como trabajador? En Génesis 30, vamos al 31. En Génesis 31 dice, en 31:6, él hablándole a sus esposas dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. ¿Cuántos aquí le han cambiado el salario 10 veces? En un transcurso de muchos años. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. En 31:12 dice, ahí en el versículo 12: y él le dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque, leamos esto tan lindo, hermanos, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Génesis 31:38,
dice, hablando él ya con Labán cuando lo persiguió, que él se fue con sus hijas, 31-38 dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Oh, qué precioso, hermanos. Qué cuadro tan hermoso, hermanos. Qué realidad. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Jacob. Ese es el Dios de Jacob. Y un consejo aquí es que como trabajadores sirvamos como para el Señor donde estemos. Una cosa sí, asegurémonos que el lugar donde estamos fue Dios quien nos llevó ahí, porque a veces nos metemos a lugares que no son la voluntad del Señor. Por eso es tan importante al cambiar de trabajo, o sea, al buscar trabajo, buscar la voluntad del Señor, porque no es ir a correr a la mejor oferta, es recibir una palabra de Dios para uno saber que en ese lugar Dios será el que nos va a sustentar y nos va a defender y nos va a ayudar cuando vengan las pruebas. Y otra cosa, seamos fieles. Si ya sabemos, este es el lugar donde Dios me ha puesto, seamos fieles. Y si no reconocen tu labor o el salario es muy bajo, sigue siendo fiel, pues Dios está contigo. Dios te llevó a ese lugar, Dios te va a sustentar, Dios te va a guardar. Y si tú permaneces, Dios está viendo tu aflicción. Mire, Dios ha visto mi aflicción. En Éxodo 3 empezamos viendo, dice, Dios ha visto, ha oído la aflicción. Dios escucha, hermanos. Dios escucha, Dios oye. Debemos derramar nuestro corazón delante de Él. A Él sí le podemos, con Él sí nos podemos quejar. Con Él sí le podemos decir: Señor, pero ya no aguanto más. Señor, mira cómo me están tratando. A Él sí le podemos hablar así, con toda sinceridad, y no tenemos que poner un ropaje espiritual ni creernos los más. No, Señor, no aguanto más, ayúdame, socórreme, te necesito, Señor. Pero tienen que haber lágrimas, clamores y ruegos a solas con Dios, y ahí recibimos gracia, ahí recibimos algo que solamente se recibe en la presencia del Señor, no oyendo un curso del instituto, ni leyendo la Biblia, ni escuchando predicaciones, algo que solamente lo recibimos en la presencia de Dios. Entonces, hermano, hermana, si alguien se siente tal vez así, quiero decirle: permanezca, porque de ese lugar, si permaneces, vas a salir con muchas riquezas. Muchas riquezas, pueden ser materiales, espirituales, pero vas a salir con muchas riquezas de ese lugar. Y también balanceándolo para los patrones. Recuerden, patrones, los que tienen trabajadores bajo su autoridad, que ustedes también tienen un amo en los cielos, y que lo que ustedes le hagan a sus trabajadores, Dios también se lo va a hacer a ustedes, porque Él es el amo de todos. Entonces, como patrón, tienen una preciosa oportunidad de sembrar y decirle también al Señor: yo quiero que tú me trates de esta manera, Señor, así yo quiero que tú me trates. Qué preciosa oportunidad si la vemos desde ese punto de vista. Ahora, con el paso de los años, 20 años, Jacob empezó a darse cuenta, porque aquí está empezando la caminata de alguien que apenas está empezando a conocer al Señor. Y cuando empezamos, es que el problema es Esaú, mi hermano, que es todo rencoroso, que es todo terrible. Pero bueno, aquí ya listo, ya Esaú se quedó ahí atrás. Ahorita, no, es que el problema es mi suegro, ya ahorita, Labán, o mi tío Labán, pues era su suegro también. No, es el problema, vea cómo me trata, vea, o sea, pero van a empezar a pasar ciertas situaciones, tantas situaciones que solo serán un espejo para mostrarnos cuál es el verdadero problema, que no es Esaú, no es tío Labán. Ya ahí vienen Raquel y Lea, otro conflicto, peleas, como que los muchachos están allá, hay problemas familiares.
Oh, qué cosas tan feas, porque esta familia sabemos que no tenía muy buena reputación. La familia de Jacob no tenía muy buena fama. ¿Sí o no? No son muy diferentes a nosotros. Somos esa misma familia. Pero todos estos problemas, todas estas circunstancias, pasaban los días y los días. Y Jacob primero le echaba la culpa a otros, pero él empezó a ver, pero no, es que así soy yo. Oh, sí, así soy yo. ¿Se imaginan con Labán? Eso que él, siendo tan buena gente, tan buena persona según nuestros criterios humanos, pero se acordó lo que le hizo a su papá solo en la primera noche de boda. Ahí se imaginan cuando él, todo contento, ay, amada Raquel, y cuando a la mañana siguiente, ¿cómo, Lea? ¿Qué creen que recordó él en ese momento? ¿Qué creen que recordaba él? Oh, así soy yo, así soy yo. No es un espejo solo para ver lo que yo soy, al ver los conflictos en el hogar. Oh, Señor, es que es la misma naturaleza. Todos tenemos esa misma naturaleza engañosa. Está en Esaú, está en Labán, está en mi familia, está en mí. Oh, Señor, y día a día iba pasando en el Señor, cámbiame, yo no quiero seguir igual, ayúdame, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, yo seguiré de la misma manera? Y aquí entonces queremos entender qué es esa naturaleza. Brevemente, Isaías 41:14 nos dice algo, anótenlo, solo se los digo. El Señor le dice, y tan feo esto que les voy a decir, porque como somos gente tan fina, tan preciosa, tan linda, tan tiernos. Y sí es así porque Cristo está en sus vidas, hermanos. Sí es así, por la belleza de Cristo en sus vidas. Pero cuando no estamos en el Espíritu, dice aquí el Señor, le dice, no temas, 41:14, no temas, gusano de Jacob. ¿Qué es Jacob? ¿Qué representa Jacob? Entonces esta parte vamos a mirar brevemente qué es el gusano de Jacob. ¿Qué es el gusano de Jacob? El gusano de Jacob. No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Vamos a mirar solo 3 escrituras para que entendamos un poquito esto. Anótenlas para los que estudian. En Job 25:6 dice, cuánto menos el hombre que es un gusano. Pero dice enseguida ahí, y el Hijo del Hombre también gusano. Dice que ¿quién es el gusano? La naturaleza humana, la naturaleza caída. El hombre terrenal es un gusano, hermanos. Pero también dice que el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Sí, es el Hijo del Hombre. Sí, está hablando de la parte del hombre como tal natural. Pero un momento, ¿quién tiene ese título? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y el Hijo del Hombre es un gusano. Pues quiero decirles en esta mañana que Él se hizo completamente ese gusano. Hasta la palabra no nos gusta, ¿cierto? Gusano, uy, no, nosotros, no. Y si estuvieran acá los de paz, poder y prosperidad, no se ate, hermano, con esas palabras, diga cosas positivas y bonitas, que declárese usted es hijo de Dios vencedor, en victoria, sí. Y ustedes saben todo eso, los que han estado, hemos salido de ese evangelio que lastimosamente ha engañado a tantos, haciéndolos creer, sí tienen bendición material y hasta reciben algunas riquezas, pero eso es afuera, no pasa nada. Adentro se quedan y muchos de ellos estarán en el cielo, como Lot, van a estar en el cielo, van a entrar por la obra de Cristo Jesús, pero no alcanzando lo mejor que el Señor tenía para sus vidas. Entonces, ahora, ¿cómo así que el Hijo del Hombre se hizo un gusano? Salmo 22:6. ¿Este salmo de quién está hablando? ¿Quién está hablando en este salmo? ¿Qué está describiendo? Está describiendo a Cristo en la cruz. Y mire lo que dice, Cristo hablando, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres
y despreciado del pueblo. 22:6. Y enseguida dice que todos los que pasaban, ¿qué hacían? Meneaban la cabeza diciendo: confío en Dios, líbrelo él. ¿De quién está hablando? Es de Cristo, de Jesús en la cruz. Es muy profético. Pero él dice: yo soy gusano. Él se hizo completamente un gusano. Esa naturaleza espantosa y terrible, él la llevó. Se hizo pecado por nosotros, hermanos. Ya mirando yo eso del gusano, dice: ¿qué alimenta el gusano? Dice que cuando el Señor les dio una orden de recoger el maná, unos no obedecían. Les dicen: deben recogerla para el día y no la guarden para el día siguiente. Y algunos la guardaban al día siguiente. ¿Y sabe qué producía? Gusanos. Y dice que los que no obedecieron a Moisés, sino que dejaron para el otro día, crió gusanos y hedió. O sea que algo que alimenta el gusano es la desobediencia. La desobediencia hace que el gusano crezca y hede, es fétido, es horrible. Las obras de la carne. También dice en Deuteronomio, hablando del gusano, y como consecuencia de la desobediencia: plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Entonces, ¿qué hace el gusano? ¿Qué es el vino? ¿De qué nos habla el vino? Gozo, el gozo. Pero cuando hay desobediencia, entonces el gusano, las obras de la carne nos roban el gozo. No hay gozo. Andar en la carne no trae gozo, hermanos. No hay gozo. El fruto de nuestras obras es destruido por ese gusano. La contraparte es porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero cuando ese gusano está manifestándose, hay de todo menos gozo. Pero el Señor hace un llamado. En Isaías el Señor dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el gusano, carmesí, es la misma palabra. Si fueres como el gusano, vendrán a ser como blanca lana, porque esta misma palabra es usada también como carmesí, púrpura. Porque ahí vemos una revelación muy hermosa de que el carmesí y el púrpura se hacía, que cogían unos moluscos y los machacaban, es como esos gusanitos, y de ahí salía un tinte que era el tinte de púrpura. Y la púrpura la usan ¿quiénes? Los reyes. O sea, la única manera de llegar a reinar, de sentarnos en el trono, es si ese gusano es machacado. Eso nos va a hacer y nos llevará a reinar. Y el Señor hace una invitación a todos. O sea, es cierto, son un gusanito de Jacob. Sí, una naturaleza que está destinada a ir al infierno. Pero yo mismo llevé esa naturaleza por ustedes. Yo mismo llevé la consecuencia de sus pecados en la cruz. Y por eso les digo: vengan a mí, acérquense. La puerta está abierta, hermanos, para todos. Si alguien en esta mañana no tiene la certeza de que Cristo está en su corazón, en esta mañana puede abrir su corazón, porque hay uno que murió por ti, hay uno que pagó por ti, se llama Cristo Jesús. Y hoy te dicen esta mañana: venid a mí, estemos a cuentas, hagamos la paz, porque nosotros somos reconciliados únicamente por medio de Cristo Jesús. Pero es una decisión tuya. La invitación está abierta. Cristo Jesús está disponible y te llama. Pero ¿qué pasa? Hay unos que no responden, y esa misma palabra gusano aparece en Isaías diciendo, en Isaías 66, para que lo noten, 66:24: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué está describiéndonos Isaías ahí? El Señor mismo nos dijo este texto. ¿Qué es? ¿Cuál es el lugar donde el gusano nunca muere? ¿Cuál es el lugar donde el fuego nunca se apaga? El infierno. Y aquellos que rechacen la invitación del Salvador, aquellos que rechacen el plan redentor del Padre Celestial, terminarán allí, en un lugar que no fue diseñado para el hombre. Dios no creó el infierno para que el hombre fuera allí, sino para que el diablo y sus ángeles fueran allí. Y nunca en su mente pasó enviar a un alma de un hombre a ese lugar. Pero todos los hombres que rechacen ese plan precioso,
que rechacen a Cristo Jesús terminarán en ese lugar. Y dice que en ese lugar el gusano nunca muere. O sea que la oportunidad de que el gusano muera es aquí. Hoy podemos hacer que ese gusano muera por la obra de la cruz, por negándonos, por la gracia. Por eso necesitamos como nunca gracia, amados hermanos. Porque imagínense ¿qué significa que no muera el gusano? Sí, o sea, ese gusano, ¿qué es? El egoísta, el envidioso, ahí el celoso, el lleno de ira, de contienda. Ese gusano es espantoso, hermanos. El que solo piensa en sí mismo, el que solamente es un Dios. Por eso en un sentido también la Biblia dice: ustedes son dioses. Sí, Él se sienta en el trono, se llama yo, y es el hombre y el ser más espantoso que hay. Ese es el gusano. Y se pueden imaginar, el gusano no va a morir. Esa naturaleza que desea cosas, en un lugar donde por toda la eternidad no se podrá satisfacer ni el más pequeño deseo de ese gusano. Él va a seguir teniendo todos los deseos, legítimos y ilegítimos, los va a tener. Y por toda la eternidad no podrá satisfacerse ni una gota de agua, como el rico anhelaba, una gotica de agua tan siquiera. Porque estoy atormentado aquí en esta llama, solo una gotica. Ninguna pasión, dice el fuego, que son como las pasiones. Ninguna pasión, y estarán ahí por toda la eternidad sin poder saciar ni un poquito. Todo por rechazar el plan tan precioso y glorioso de nuestro Dios. Él fue hasta el lugar más bajo del infierno y llevó el pecado del criminal más terrible sobre la tierra, lo llevó Él, para que nosotros hoy podamos acercarnos al Padre, para que podamos ir al cielo a estar con Él. Lo más lindo del cielo no son las calles de oro ni el mar de cristal. Lo más lindo y lo más glorioso del cielo es que allí mora el Rey de gloria. Entonces, hermanos, no se trata y no importa lo que hacemos, porque todos en la raíz somos aquí igual de necesitados. Todos, hermanos, sin excepción. Pero Jacob, aún en medio de ver esa condición, él anhelaba la bendición de Abraham. Él anhelaba la bendición de Abraham. ¿Y cuál era la bendición de Abraham? Ser alguien fructífero, con una gran descendencia multiplicada, porque a él le fueron dadas esas bendiciones. O ser alguien importante, alguien conocido aquí en la tierra. La bendición más grande de Abraham es que él, siendo un hombre, Abraham, padre altivo, arrogante, soberbio, él fue cambiado y transformado, y ya se convirtió en un padre tierno, misericordioso, en un padre de multitudes. Abraham, qué bendición más grande. No solo riquezas afuera, nombre, prestigio, sino que él adentro fue cambiado, y su nombre ya no será Abraham, tu nombre será Abraham, y tu esposa ya no será Sarai, la mujer dominante, la mujer que solo se hacen las cosas como ella dice. No, ahora será Sara, una princesa, una mujer que va a tener un espíritu afable y apacible, que Pedro describe comparándola con Sara. Oh, qué esperanza, hermanos, ¿no? Qué esperanza hay, hermanos, para aquellos que hemos visto ese gusano. Yo lo he visto, o sea, si para algunos es solo doctrina, yo al pastor se lo he comentado, y quizás a algunos de ustedes no me gusta hablar mucho de eso, pero yo sí vi ese gusano físicamente. Porque el Señor en una oportunidad me permitió salir de este cuerpo y desde arriba ver este cuerpo, hermanos. ¿Y saben qué fue lo que vi de este cuerpo? Solo gusanos y gusanos y gusanos y gusanos. Y ese es el cuerpo de pecado. Ese es el mero cuerpo de pecado. Ese es ese gusano que hoy puede morir por la obra de la cruz. Entonces, ya aquí entrando en la recta final, hermanos, vemos que la bendición más grande de Abraham, ¿saben cuál fue? En el Antiguo Testamento vemos muchas figuras del Hijo, pero ¿cuál es la figura más clara y casi única del Padre? Abraham es la figura más clara del Padre
es Abraham. Él fue conformado a la imagen del Padre. Y no Abraham, sino Dios mismo dice: Abraham, mi amigo. Hermanos, si hay alguna bendición más grande que esa, dígamela. Dígame, los millones de los millones, el oro, las riquezas, no solo conquistar esta tierra, porque esta tierra solo será algo pequeño, es toda la creación. El hombre la va a conquistar, ir a otros planetas, galaxias, otros universos, va a ser infinito. ¿Qué se puede comparar con todo eso? A ser llamado el amigo de Dios. Jacob, aún viendo su condición, él anhelaba eso, él deseaba eso, él quería eso, y por eso su nombre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por toda la eternidad se le recordará. Yo hice un estudio, y lo pueden hacer ustedes, de Jacob, Israel. Busquen la palabra Jacob, Israel, donde aparece. Y la sorpresa es Jacob, Israel. Y en versículos tras versículos siempre no hace diferencia. Dice Jacob y enseguida lo llama Israel y enseguida lo llama Jacob, el Señor. Y Jacob, Israel, Israel, Jacob, Jacob, Israel, Israel, Jacob. Y tal vez haya muchas cosas, pero en lo poco que puedo entender yo veo ahí una clara revelación, porque Jacob representa al Hijo del Hombre. Israel representa al Hijo de Dios. Es una revelación clara de Cristo Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Y por qué quiere Él? Y se llama el Dios de Jacob, porque por toda la eternidad Jacob será un testimonio de la misericordia de Dios. Por toda la eternidad, al escuchar el Dios de Jacob, Él nos salvó, nosotros siendo lo que éramos, y Él nos salvó por su pura misericordia. ¿Cómo no querer amarlo? ¿Cómo no querer servirle, amados hermanos? ¿Cómo no querer consagrar nuestras vidas por conocer a un Dios tan precioso y tan maravilloso como es nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no? ¿Cómo pensar que deleites, cositas que este mundo ofrece pueden compararse? Lo que necesitamos es tener una experiencia personal como la que tuvo, como nos decía el pastor Moisés, como la que tuvo Jacob. Ver a Dios cara a cara, que era lo que Moisés hacía, veía a Dios cara a cara. Entonces, hermanos, en el Evangelio, en la carta de Juan dice que nosotros, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Pablo nos dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin máscaras, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Cada encuentro con el Señor, cada encuentro que usted tenga en el lugar secreto, aquí en la iglesia con el Señor, algo está pasando en nuestro interior, algo que no podemos entender ni razonar humanamente, pero algo de la vida de Él está siendo formado en nosotros y algo de nosotros está muriendo. Por eso debemos anhelar y desear encuentros con el Señor y buscarlo como nunca en estos días, hermanos, porque la carne se está levantando, hermanos. Y hermanos, dice aquí ya con esta última escritura en Isaías, quiero que todos vayamos a esta para terminar. Isaías 40. Isaías 40 dice en el versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Ahí paremos. Jacob y la vida de Jacob es una revelación de los hombres y mujeres que van a dar a luz la vida de Cristo en esta tierra, y sus ojos lo verán. Jacob
dio a luz a Judá, y sabemos que del linaje de Judá vino nuestro Señor Jesucristo, pero también dio a una de las figuras más claras de Cristo, a José. Jacob dio a luz a vida, ¿qué? A José, y sus ojos vieron cómo José reinó en esta tierra, que es una figura clara del reino de Cristo Jesús, de lo que Él va a hacer. Y hermanos, no es por casualidad que al principio en Mateo 1, la genealogía, viendo las genealogías, empieza la genealogía y de las primeras es: y Jacob dio a luz a Judá y a sus hermanos, dentro de los cuales estaba ¿quién? José, como una figura clara de Cristo. ¿Y quién es el último personaje de esa genealogía? ¿Quiénes son los dos anteriores? Lo pueden mirar. Y Jacob dio a luz a José, quien fue el esposo de María, quien fue el padre en lo terrenal de Jesús. Qué curioso, empieza la genealogía casi con un Jacob dando a luz a un José y termina con un Jacob dando a luz a un José, que nos muestra claramente una expresión de que los hijos de Dios que van a manifestarse en esta tierra y a traer la gloria del Señor. Y aquí sí, terminamos el 4, Isaías 44. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido. ¿A que no adivinan qué palabra es? Jacob. Y Jacob se enderece. Y la palabra enderezar ahí nos habla de justicia. Justicia. Porque ya llegará un momento que no es solo si nos acercamos por la obra del Señor, por la justificación y tenemos entrada. El Señor quiere llevarnos a un punto en que no solamente seamos justificados, sino que la justicia de Dios ya sea formada en nosotros. Es la vida de Cristo plena y manifestada que está disponible. ¿Qué pasará cuando lo torcido se enderece y lo áspero se allane? Leámoslo juntos, hermanos. 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No anhelamos, no necesitamos que esa gloria sea manifestada, hermanos. Es el clamor de la creación que está clamando, gimiendo con dolores de parto, anhelando la manifestación de estos hijos, pero que vendrá cuando lo torcido se enderece. Y alguien podría sentirse muy lejos. No, si Cristo está en tu vida, es posible, pero tiene que haber una respuesta de nosotros al llamado de Dios. La gloria del Señor, hermanos, se va a manifestar, y Dios quiere manifestarla, y lo va a hacer con hombres que ni nos imaginemos, pero que hombres que sencillamente han reconocido su condición y que han fracasado. Y fracasado no solo en el pecado, fracasado intentando alcanzar la bendición del Señor, intentando alcanzar lo mejor del Señor, y han fracasado, y que solo lo recibirán como un testimonio de la misericordia de Dios. Y por eso eternamente en el cielo y ya desde aquí en la tierra, ellos solamente estarán adorándole y ministrándole y dándole gracias por toda la eternidad. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Quiero que pensemos y cantemos este canto. Yo creo que Dios puede meternos en su gloria, porque más depende de Él quizás que de nosotros. Vamos a adorarlo, vamos a cantar este canto pensando que Él nos mete en su gloria. No lo merecemos, no lo merecemos, pero vamos a pensar que estamos ahí, hermanos. Adoramos tu nombre.
Aleluya.